lunes. Preparen las preguntitas porque vengo con Patricia Polanco con Consulta Consular. Gracias, Reyes, y gracias a nuestros queridos oyentes de Consulta Consular. Ya la semana pasada el gobierno de Estados Unidos finalmente llegó a un acuerdo entre los dos bandos, demócratas y republicanos, y mandaron para la firma del presidente la ley o el presupuesto para este año fiscal, que está en revisión, pero ya hay una apertura de todas las labores gubernamentales, todas las oficinas trabajando sin limitaciones a nivel de personal. Este cierre ha sido uno de los más largos de la historia, casi un mes y medio. No afectó directamente a las operaciones del consulado aquí en Santo Domingo, a pesar de que sí restringieron, por ejemplo, limitaron las publicaciones en sus cuentas de redes sociales, que es donde generalmente, pues de alguna u otra manera van dando avisos, notificaciones y van actualizando cualquier información. Sí estuvieron publicando las medidas tomadas con relación a la tormenta Melissa en ese momento, y ya a partir de hoy pues retomaron la publicación de la columna Pregúntele al Cónsul, y hoy hablan de cómo un menor de edad puede adquirir la nacionalidad estadounidense, la ciudadanía, si uno de los dos padres o ambos padres es ciudadano. Esto lo publican hoy, algunos medios lo han publicado como si fuera una novedad, pero siempre ha sido así. Esto está contenido en la ley, el que pudiéramos decir que es el gran marco legal de todo lo que es el Acta de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos. Y para usted poder transmitir la ciudadanía a un hijo suyo que nazca fuera de territorio estadounidense, lo primero es que usted tiene que ser ciudadano al momento de ese niño haber nacido, y tiene que usted haber vivido 5 años obligatoriamente en territorio estadounidense, y de esos 5 años, 2 años después de sus 14 años, o sea, 2 años después de haber cumplido esos 14 años, el padre tiene que haber tenido obligatoriamente esa presencia física. Lo mismo aplica si usted nació en Estados Unidos o si usted primero tuvo residencia en Estados Unidos y luego adquirió la ciudadanía. En ambos casos tienen que cumplir con ese requisito de presencia física para poder transmitir la ciudadanía a sus hijos que nazcan fuera de territorio estadounidense, y este trámite debe hacerlo antes de ese menor de edad cumplir 18 años. A partir de los 18 años ya no puede hacerse ese trámite por las vías de una declaración en el consulado de Estados Unidos del país donde ese bebé haya nacido. Hay una noticia también, Patricia, con relación al tráfico aéreo, que también tuvo una normalidad, porque, sí, oye, la semana pasada no fue nada fácil. Yo tengo gente en Estados Unidos, el lío que estaba ahí no era nada fácil. Sí, las últimas, sobre todo los últimos 10 días del cierre de gobierno, pues fueron bastante complicados, porque claro, ya esas reservas o esos fondos que tenían las diferentes entidades, pues fueron mermando, aunque se trataron de mantener operando, pero sí ya se vio mermado la capacidad y la asistencia, sobre todo, de servicios en la última semana. Gracias a Dios ya está todo normalizado, y esperemos que pues ya poco a poco también empiece a fluir un poco el circulante en Estados Unidos, que ha estado un poco limitado también. Bueno, nada fácil. Bueno, mientras tanto también ustedes pueden hacer las preguntas, Patricia, marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777 de cualquier parte del mundo. Mucho más nuestro país también, nuestro Instagram, Reyes con mucho más variedad, que es del programa. Su Heidi Gómez dice que viajará en diciembre a Nueva York, pero que su visa se vence en febrero, que si la cercanía de la fecha de vencimiento no le puede traer problemas o le trae problemas. No hay inconveniente, su Heidi, porque usted puede ingresar a Estados Unidos mientras esa visa esté válida, o sea, mientras esa visa esté vigente. O sea, que puede viajar sin inconvenientes. Les sugerimos que desde ahora llene su formulario de S-160, pague la visa y agende una cita para usted depositar la renovación de su visado para una fecha ya posterior a su regreso
de ese viaje, porque hay citas disponibles desde ahora, desde noviembre de este 2025 hasta abril del 2027, para que las personas tengan chance de agendar sus citas para renovar con tiempo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas, gracias. Sí, buenas, díganos. Tengo una pregunta. Mi papá es ciudadano y él me quiere pedir con los niños, con mis hijos. Sí. Pero el papá de mis hijos es residente, entonces él quiere pedir los niños, pero él tiene una permanente pero él tiene de la de 2 años. Para el año que viene es que se sabe si le dan 2 años más, porque están mandando 4, o si le dan la permanente cuando él vaya a renovar. Mi papá me quiere pedir con los niños. ¿Puede mi papá pedirme con los niños y él luego someter a los niños, o eso trae algún inconveniente? No, perfectamente su papá le puede hacer la petición a usted con sus hijos incluidos como sus dependientes, entendiéndose que sus hijos son solteros menores de 21 años y ya los niños quedan como dependientes suyos en esa petición. Cuando el padre de los niños pueda hacerle la petición de residencia, entonces puede hacerle petición de residencia, tiene que hacer una petición para cada niño por separado, y por esa vía el proceso va a ser mucho más rápido, porque entendemos que usted es mayor de 21 años. Para las peticiones de hijos de ciudadanos o de residentes mayores de 21 años, ese proceso tarda aproximadamente 8 años, con lo cual, esperando el proceso del padre y el padre haciéndole la petición de residencia, va a ser mucho más corto el tiempo. Hola, buenas. Bájame un poquito el volumen de su radio, por favor. Sí, buenas tardes. Hola, una buenas. Preguntita para la distinguida. Sí, díganos. Distinguida, el ciudadano americano se casó con la dominicana. Ya ha venido una vez al país. ¿Cuáles son las evidencias que tiene que preparar la esposa? Porque usted sabe que es una relación que solamente se han visto, por ejemplo, cuando se casaron, y ahora él vino ya una vez al país. ¿Cuáles son las evidencias que ella tiene que preparar de aquí a la cita? Fíjese, es bastante complicado en esas relaciones a distancia. Si no hubo una relación de cierto tiempo y con una presencia física de ambas personas, es difícil tener evidencia adicional. Generalmente la evidencia adicional que pide migración puede obtenerse, pero como le digo, es poco probable que tal vez ellos lo tengan. Migración pide evidencia de que comparten recursos económicos juntos, que tengan propiedades a nombre de ambos, por ejemplo, que uno esté como dependiente en el seguro médico del otro, que tengan cuentas de banco en común, hijos que nazcan de esa relación. Si hay reporte de impuestos, pero este no va a ser el caso porque la señora no tiene número de seguro social para el esposo ciudadano ponerla como dependiente en su reporte de impuestos. Entonces, en el caso de ello, esas pruebas quedan limitadas a inmuebles que tengan a nombre de los dos, que compartan un domicilio, por ejemplo, que haya tal vez pudiera ser un contrato de alquiler a nombre de ambos, que en un mismo domicilio, que sea el domicilio que esté a nombre de los dos, tengan cuenta de electricidad, de cable, de teléfono, de internet, que una esté a nombre de él, por ejemplo, y otra a nombre de la señora, para que se vea que en el mismo domicilio se comparten servicios de esa casa, cuenta de banco en común, y por supuesto lo más contundente serían hijos en común que tengan de esa relación, porque ya el resto de las evidencias pues se va a ir completando con los viajes, los sellos de entrada y salida de los viajes que el señor hace para visitar a la esposa aquí, pero usted dice que solamente tienen 2, habría que ver qué tantos pueden completar o qué tantos viajes el señor puede hacer en el transcurso del proceso. Si salen de fin de semana, si visitan resorts, si comparten con familiares en actividades significativas, cumpleaños, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, aniversario, pues pudiera también aportarse fotos de esas reuniones familiares, pero en ese tipo de relación necesariamente van a pedir evidencia adicional si la persona
vino una sola vez al país, se casó en ese viaje, según entendí, imagínese, ahí ya empieza la cosa como que a ponerse medio dudosa porque no se habían visto nunca, en ese primer viaje se casan, y usted me dice entonces que después del matrimonio ha venido en una segunda ocasión, y la verdad que casarse sin de alguna manera tener como que una relación previa o conocerse, es un poco cuesta arriba y va a llamar a suspicacia. O sea que es importante que traten de reunir ese tipo de evidencia para cuando sometan la petición, pues de alguna forma Migración entienda que es un matrimonio real y un matrimonio de hecho. Yo pensaba, Patricia, que en este tiempo como que esos matrimonios así tan deprisa como que no se estaban dando. Bueno, las personas siempre de alguna manera se arriesgan. La verdad que no es algo que nosotros recomendamos. Una cosa es que tú inicies una relación con la persona, ya después de tener cierto tiempo te cases, e inmediatamente te cases, tú sometas la petición, que es perfectamente manejable. Y otra cosa es que en el primer viaje que la persona haga a República Dominicana se conozcan, se casen y sometan una petición, porque que No, hay mucha prisa. Ahí se complica la situación. Bueno. Recuerden hacer la pregunta marcando 809-683-8790. 91 también y 809-207-7777. Recuerden nuestra campaña, no paguen para morir en el mar ni en la frontera, viajen de manera legal. Por eso tenemos a Patricia los lunes aquí con Consulta Consular, la mejor orientación de nuestro programa, de ella y también de nuestra estación CDN Radio. Tengan bastante cuidado, por favor, no arriesguen su vida. Recuerden que en los casos donde se evidencie y el consulado detecte o migración que hay un fraude, todas las de perder la tiene la persona que es el solicitante, a quien están haciéndole la petición, a quien le van a hacer la solicitud de una visa de residencia. Y aunque hay un waiver o perdón disponible, dependiendo de las circunstancias, para lo que se llama misrepresentation, ¿no? Representación de evidencia material falsa, es complicado porque ya eso le va a quedar en el expediente y no le van a aprobar, por ejemplo, una visa de turista luego de que haya esa situación, y habría que ver qué familiar inmediato le podría hacer una petición de residencia luego a esa persona para ver si la aprueban, que venga a la entrevista aquí a República Dominicana, que se entreviste en el Consulado de Santo Domingo y que el oficial consular pondere su caso y le dé la opción de que pueda pedir un waiver o perdón, y que entonces se haga ese otro proceso de ese waiver o perdón, que no tiene nada que ver con el proceso de residencia, porque hay que empezarlo a partir de que el oficial consular indica que pueden optar por el perdón, y tarda aproximadamente 2 a 3 años, o sea que no es tan, pudiéramos decir, tan fluido y corto el tiempo, con lo cual nuestra recomendación siempre es que usted haga cualquier tipo de proceso apegado a las normas, a las leyes, a los procesos, a los protocolos que ya están establecidos, y que si la realidad es que usted no tiene una relación con esa persona, que no haga ningún proceso, porque al final va a tener repercusiones negativas que muchas en ocasiones pueden ser permanentes. Tengo a Agustina Kelly, dice, tengo visa de 5 años, pero no he podido viajar por problemas de salud. Agustina, debe de saber que cuando esa visa se venza, la haya usado o no, tiene que tomar una cita para entrevistarse, porque solamente son renovables sin entrevista las visas de 10 años de entradas múltiples, siempre y cuando la persona deposite esa solicitud antes de que esa visa cumpla 12 meses de vencida. Ahora mismo las citas para entrevista están para febrero del 2027, o sea que desde ahora usted puede ir haciendo la gestión de agendar una cita para esa fecha, aunque su visa todavía no se le haya vencido, y si tiene la posibilidad de viajar antes de que la visa se venza, haga su viaje y ya tiene entonces su cita agendada para entrevistarse y volver a solicitar una visa en febrero del 2027. Tú sabes, Patricia, que mucha gente no está viajando tanto por el costo de los tickets. Hay muchas quejas, claro, que están carísimos, que las líneas cada día más limitaciones,
los precios con el Sí. dólar, bueno, tú sabes cómo es la cosa. El dólar está alto, las líneas aéreas para no subir muchas veces una cantidad considerable a los tickets, de alguna manera reducen costos y esa reducción de costos impacta, por supuesto, negativamente al cliente porque limitan entonces las maletas, ponen el precio de ese equipaje extra muy elevado. Ya sabemos que prácticamente no tienen ni agua en los vuelos, sobre todo en vuelos cortos. Reyes que se queja siempre de eso. Hay que ir con una buena comida antes de la hora de abordar, porque tiene que saber que muy probablemente usted solamente le van a dar medio vasito de agua o medio vasito de refresco. Con mucho hielo. en ese vuelo. Entonces, al final, esos son costos que van reduciendo y que tratan de impactar en la menor proporción el precio de ese boleto, pero al final, de todas maneras, quien sufre es el cliente. Antes uno viajaba, señor, y era un buen desayuno y en el almuerzo era hasta filete. No, hay todo que cambió, hace todo años, cambió. pero hace mucho de eso. Hace bastante, claro, hace bastante. Yo creo que yo estaba chiquita cuando eso, o sea que bueno, yo comencé a viajar chiquito también. Olvidémonos de eso porque ya ese no es el parámetro de hoy en día. Yo no, en el caso del último viaje que yo hice, tú recuerdas, y lo comenté aquí, lo critiqué bastante con relación al mediodía, primero en la mañana, que no dan desayuno, sino una galletica finita, muy, muy lamentable, y entonces a la 1 o las 2 de la tarde también que me tocó, también la misma galletica, digo, no, pero ven acá. No, es que usted tiene que ir comido. Hola, buenas. Buenas tardes. Sí, buenas, disculpe. Sí, buenas. Sí, díganos. Disculpe que no escuché porque me sintonicé ahora, pero yo quiero saber si mi visa de paseo vence, de turista, vence en el 2027. Sí. ¿Cuándo yo tengo que comenzar a hacer un trámite para la renovación? Desde ahora puede hacer el pago de la visa, primero completar el formulario de S-160, hacer el pago de la visa, que son $185, y puede agendar desde ahora su cita, puede escoger una fecha faltándole 6 meses a su visa para vencerse, y hay citas disponibles hasta abril del 2027. Para optar por la solicitud de renovación sin entrevista, esa visa tuvo que haber sido emitida después de usted cumplir sus 18 años. Si ya usted era mayor de edad, puede hacer la solicitud sin entrevista, aunque siempre va a quedar opción del oficial consular convocarlo a una entrevista si entiende que necesita más información para aprobar su visado. Otra pregunta. O sea que yo tengo la opción de solicitar mi visa sin entrevista después, porque la mía sí, yo la obtuve después de ser mayor de edad. Claro, entonces desde ahora, como ya su visa se vence en el 2027, por ejemplo, si de aquí a abril del 2027 usted puede pagar su visa, llenar el formulario, agendar la cita, siempre y cuando la visa se venza, como le digo, por lo menos 6 meses antes de esa fecha de abril del 27. Si se vence, por ejemplo, a final del 27, entonces espere tal vez a enero del próximo año para ver cuándo hay disponibilidad y agenda su cita. Pero con bastante antelación puede agendar esa fecha para que ya tenga esa fecha o esa cita, pudiéramos decir que es reservada, y llegado el momento solamente tiene que ir a Sanvil a tomarse huellas digitales y fotos y dejar su solicitud. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Gracias a usted. Graciela Castro dice que no se debe llevar en un viaje. Bueno, buena la pregunta. Hay una serie de políticas bastante bien definidas, sobre todo después del septiembre 11, y no puede llevar ningún tipo de sustancia, así sea para su cuidado personal o maquillaje, higiene, que sea en presentación mayor de 3 onzas, o sea que tiene que ver
esa parte. Muchas personas tienen unos envases que son tamaño viaje o travel size para ahí entonces si tiene presentaciones grandes de lo que generalmente usa para su higiene, su aseo, su cuidado personal, entonces vacían un poco en esos pequeños envases para poderlo llevar en la cabina. Por el equipaje usted puede pues cualquier cantidad de, por ejemplo, esos productos tenerlo. Sí tiene que saber que no le van a permitir llevar nada perecedero. No puede, por el tema de la fiebre porcina, llevar ningún producto que sea derivado del cerdo. Arriba en la cabina no puede ir ningún tipo de material inflamable, nada que sea, pudiéramos decir, de combustión. O sea que hay una serie de materiales y artículos que no puede llevar. Usted pudiera verificar con la línea aérea en la cual usted va a viajar cuáles son las restricciones que tiene, porque aunque hay una ley federal de aviación en el caso de Estados Unidos que aplica para todas las ciudades y estados y para todas las líneas aéreas, algunas líneas aéreas tienen normativas distintas y son más o menos flexibles con ciertas cosas. O sea que les recomiendo que verifique con la línea aérea específicamente lo que puede y no puede llevar, sabiendo que no puede llevar tampoco. Recuerde que hay siempre los dominicanos queremos llevar productos desde aquí, no puede llevar nada, habichuela con dulce como es Reyes en galón, no puede llevar majarete, pasteles en hojas, pastelitos, un locro de chuleta tampoco. Locro de chuleta. Nada de eso puede llevar, y de arenque menos. Ay. Porque sabes, Patricia, no está permitido. Que con el caso de nosotros los hombres, con el bulto de mano, que el bulto, sí, los aparaticos de afeitar, eso está prohibido también, sí, tómalo en cuenta. Porque la gente, no, que mi espuma, sí, pero usted lleva un aparato de afeitar que tiene una gilet, y eso es peligrosísimo también. Ningún artículo como cortopunzante, los hombres máquinas de afeitar, pero las mujeres entonces nos encanta tener algunos de los artículos que se usan para hacernos manicure y pedicure. Eso no puede ir con usted arriba en la cabina. O sea que antes de usted preparar su equipaje, tiene que verificar muy bien qué puede y qué no, para que lo que no pueda llevar arriba con usted, si va a llevar otra maleta, esa maleta entonces la mande con el resto del equipaje debajo, como dicen en la barriga del avión. Sócrates Castillo tiene visa y desea solicitar la de sus hijos que son menores de edad. Sócrates, para hacer la solicitud de la visa de los niños, tiene que llenar el formulario de S-160 primero, hacer el pago de la visa y posteriormente agendar cita para ir a entrevistarse, usted y los menores. Y esas citas ahora mismo están para abril del 2027, con lo cual, enero 2027. Enero y febrero 2027 para entrevista, con lo cual desde ahora le sugerimos que empiece su proceso y ya entonces sepa que a partir de abril del 2027, desde ese primer trimestre del 2027, que es para cuando están las citas disponibles, es que usted va a poder planificar su viaje. Antes de esa fecha no lo planifique porque no hay disponibilidad y obligatoriamente debe entrevistarse aún usted tenga visa, y también los menores de edad deben acudir a esa entrevista. Bueno, esta pregunta es ya como muy repetida. Juan Manuel Sepúlveda se queja de que algunas líneas aéreas cobran mucho dinero por el peso de las maletas. Sí, una queja normal. Es una queja generalizada. Justo antes habíamos hablado de que las líneas aéreas poco a poco van reduciendo los servicios que ofrecen, van limitando algunas gratuidades. Esto se entiende que para no hacer unos aumentos excesivos en lo que es el costo del boleto aéreo, y al final de todas maneras aumenten o no el costo de ese boleto aéreo, eso lo sufre el pasajero, lo sufre el cliente. Entonces, por un lado no te aumento, pero te limito la cantidad de maletas, o te cobro más por el peso, no te dejo llevar maleta de mano, o solamente te dejo un bulto pequeño, y al final todo va en detrimento del pasajero.
Tengo que hacer un comentario, y esto me lo han dicho también varios amigos, pero a mí me ha pasado. Yo he ido al aeropuerto a buscar familia, y entonces, ¿qué resulta? Usted se parquea, ¿verdad? Hay un parqueo público ahí, te coge su cartoncito, su ticket, y resulta que cuando usted ya viene de regreso, que quiere pagar, entonces todo lo que son, porque pusieron unos centros de cobro que tiene que ser con tarjeta obligado. Entonces es un tremendo problema. Hay gente que viaja sin tarjeta de crédito, otros no tienen tarjeta de crédito. Es raro, pero hay mucha gente que no tiene tarjeta de crédito, que quizás no califican o no le interesa. Y entonces hay un tremendo problema con eso. Hace 2 semanas yo estuve en el aeropuerto y una gente ahí, yo tuve, que casi pagarle. Un amigo mío también hicimos algo parecido, porque no tienen tarjeta de crédito. O viajan sin tarjeta de crédito, o lo que sea, o no se parquearon ahí, o no la tienen exactamente en la cartera, y es un tremendo problema. Antes habían cajeros que usted ponía los 200 pesos, los 500 pesos, los 1000, y se cobraba y le devolvía. Ahora como que han limitado bastante eso, muy moderno, muy bonito todo, porque tú sabes que el aeropuerto está muy bonito también. Sí. Esa área también ahí está bien bonita, pero es un tremendo lío. Sí, deben tener la opción de que, y por lo menos también avisos, e información para que desde que la persona entra pues sepa que ese es el único método de pago, porque ya entonces ahí se complica. Otro problemita también que sucede también con el asunto de ese parqueo. Si usted paga, ¿verdad? Tú pagaste, pero ¿qué resulta? Te paraste a conversar con un amigo, o te paraste ahí un helado, te comiste el helado y te sientas o cualquier cosa. Cuando tú vayas a salir, que entra el tiquecito a la máquina, no te cobra. ¿Por qué? Porque ya tú habías pagado hace 10 minutos. Y ellos entienden, la máquina está programada como que tú quieres como truquearla. Dura más tiempo y entonces quieres pagar lo que pagaste ya al inicio, que es una menor cantidad. Señores, sea un poquito más flexible. Después que usted pague eso, denle 15 minutos más a las personas. Exacto, 20 minutos. Para que salga. Pero ven acá. A veces, Patricia, hay un tapón en el mismo parqueo. Sí, y por ejemplo, justo esta semana fui a una plaza comercial que tiene ese sistema, aunque hay una persona asistiéndote, y cuando pagué me dijo, tiene todavía 15 minutos, le quedan como para la hora. Exacto. Tómelo en cuenta. Entonces le dije, bueno, no, ya yo me voy enseguida, no te preocupes, pero por lo menos te lo dicen. Tú estás pagando no ahora, dicen nada. Te quedan 15 minutos más para que entonces uno más o menos lo tenga pendiente. Exacto. Porque es bastante complicado, y sobre todo entonces sí tiene que haber una línea para el pago, si no hay asistencia, si no hay esa información en el momento, ya ahí entonces se complica. No, el aeropuerto no la hay. Además de esto, si ya, por ejemplo, tú tienes que parquearte de nuevo, desmontarte del vehículo, la gente que se quede ahí, entonces tú vas, que camina bastante, toda una vuelta. A pagar una vuelta larguísima, entonces es un tremendo problema. Yo creo que en el aeropuerto tienen que facilitarle eso a la gente que deja su vehículo ahí, a pesar de que antes uno lo dejaba y ahora hay que pagar obligado. Si no, una grúa te lo lleva, y es un tremendo problema. Sí, la verdad que bastante complicado el asunto. Ay, Dios mío. Bueno, Patricia, tenemos 2 minutos. Claro que sí, es exhortarle a las personas que verifiquen muy bien el vencimiento de las visas. Estamos haciendo mucho hincapié con esto, porque si su visa tiene más de 12 meses de vencida, debe tomar en cuenta que va a ir a una entrevista y que va a esperar aproximadamente 12, 14, 16 meses por esa entrevista. En el mismo tenor, los padres que quieren hacer solicitud de visas para sus hijos, ya sea una primera vez o que tienen que renovar la visa de ese menor de edad. Si es una primera vez o si a su hijo esa visa se la dieron siendo menor de edad, obligatoriamente va a una entrevista. Y esas entrevistas están para febrero del 2027. Me dicen que toma esta llamada. Vamos a darle la oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, don Reyes, y a usted, señora Patricia. Buenas, díganos. Pregunta. Sí, yo estoy esperando ¿en qué fecha salen los nuevos pasaportes? Porque yo quiero, tengo que sacar el pasaporte, pero ya no quiero como el viejo, porque ya el nuevo como que no le falta mucho para que lo lancen. Entonces, como ya ese va a ser la novedad, ¿verdad? Y va a tener mucho ya mejores sistemas de seguridad y todo eso, como que no quisiera pagar ahora por el viejo, si ya prácticamente quizá en 1 o 2 meses ya va a estar el nuevo activo, para yo entonces comenzar mi proceso de solicitud de visa. Sí, no hay una fecha todavía específica para
la puesta en vigencia de la nueva libreta de pasaportes. Simplemente, como usted dice, han informado la Dirección General de Pasaportes que ya en los próximos meses van a empezar a utilizar el nuevo formato, pero todavía no hay una fecha específica. Nuestra recomendación es que si usted quiere hacer la solicitud de su visa o tiene visa y va a renovar, que renueve su pasaporte con estas libretas que están actualmente, porque si se tarda mucho el proceso con las nuevas libretas, más lejos se va a poner entonces la fecha para que usted pueda ir a entrevistarse. Tiene que saber que las entrevistas para solicitud de visa ahora mismo están para febrero del 2027. Si usted sigue esperando por el pasaporte nuevo, entonces va a llegar muy probablemente a la mitad o a final del 2027. Mi sugerencia es que si usted tiene el interés de hacer el proceso, con la libreta actual, usted haga la solicitud y con esa libreta solicite su visa. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias. Feliz caballero. Tarde. Gracias a ti, Patricia, también. Número de teléfono. Claro que sí, estamos en el 809-601-9042, 809-601-9042. En Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM y en Facebook como Consularis, y por cualquiera de esas vías con mucho gusto respondemos cualquier inquietud que se haya quedado sin tratar en este espacio. Y si quieren escuchar de nuevo este contenido, se queda en YouTube, en Reyes con Mucho Más Variedad y en CDN Radio. Y recuerden nuestra campaña: no paguen para morir en el mar ni en la frontera, viajen de manera legal. Hasta el próximo lunes contigo. Claro que sí. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.